como adelantaba Montserrat, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Afganistán. Está con nosotros el doctor en filosofía, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes de nuestra casa de estudios, el profesor Rodrigo Carmi, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buenos días, gracias por estar acá en Radio Universidad de Chile. Hola, buenos días, hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Profesor, queríamos conversar con usted respecto de lo que ha sido esta crisis que ya lleva poco más de una semana desde que comenzara ya esta ofensiva talibán que llegó hasta Kabul, la capital de Afganistán. Le quería pedir una primera reflexión respecto de esto porque mañana martes 31, vence este plazo que se le dio a las fuerzas estadounidenses para que abandonaran el país, que se terminaran estas evacuaciones que se han hecho también de la población. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta crisis y también la forma en que se ha comportado, por así decirlo, las relaciones entre Estados Unidos, estas fuerzas talibanas, también la participación de otros actores en la región? ¿Cómo ha visto este desarrollo? Bueno, quizás lo primero que habría que plantear es que yo diría que Afganistán está en crisis desde la ocupación soviética en adelante, digamos. Por así decirlo, la crisis ha devenido regla en Afganistán, el estado de excepción ha vuelto a ser regla, por decirlo de alguna manera, con intensificaciones variables, y entonces, claro, el momento soviético fue un momento específico. Posteriormente el momento talibán fue otro momento específico, y posteriormente los 20 años de intervención imperialista norteamericana, ¿cierto?, de manera militarizada, ha sido lo que estamos contemplando básicamente el resultado, el efecto de un desastre de grandes proporciones, ¿cierto? Que me parece que es necesario replantear el lugar que han tenido básicamente las potencias, eh, particularmente la OTAN y Estados Unidos, ¿cierto?, en los últimos 30 o 20 años, ¿cierto?, en la articulación de este tipo de campañas, porque no solamente está Afganistán aquí en la palestra, también paralelamente, ¿cierto?, está Irak. Irak fue invadido por las mismas razones que Afganistán 2 años más tarde, el año 2003, ¿no? Y respecto a los actores, yo diría que hay, me parece, tres niveles que son interesantes de atender, ¿no? Me parece que el primer nivel, que concierne básicamente a Estados Unidos, creo que efectivamente, es el momento de un retiro, no solamente un retiro de Estados Unidos respecto a Afganistán, sino un retiro que marca, ¿no?, el debilitamiento de la hegemonía norteamericana a nivel global, ¿no? Entonces, creo que ese sería el primer elemento. El segundo elemento, yo diría, es que los talibanes, en la medida en que están compuestos en su gran mayoría por pashtunes, que son la gran etnia, por así decirlo, una de las etnias más importantes de Afganistán, no la única, pero una de las más importantes, me parece que lograron articular un imaginario nacional, ¿no? Y eso les permitió de alguna manera triunfar, ¿no?, sobre todo desde las zonas rurales, ¿no?, hasta tomarse la capital de Kabul, ¿no? Y finalmente, como tú bien dices, ¿cierto?, aparecen otros actores que están absolutamente vinculados no solamente con los talibanes, sino que también con Estados Unidos, ¿ya?, que tiene que ver con ISIS, ¿no? Y recuerdan ustedes que ISIS, Al-Qaeda, son derivados de los talibanes, como a su vez los talibanes son derivados en su formación última, digamos, en su formación más importante, digamos, de la CIA estadounidense y de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, aquí hay toda una fratría que se está enfrentando, fundamentalmente me parece por el dominio del territorio. En este caso, me parece que ISIS emerge, ¿no?, en su facción afgana, por así decirlo, como un intento, me parece, bueno, puede ser un intento por, eh, digamos, disputar el territorio con los talibanes, cosa que no sería nada nuevo, porque recordemos que en la guerra civil siria ocurrió algo muy similar entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, particularmente. Entonces, aquí está el asunto tremendamente abierto, y yo diría que um, la situación más globalmente más relevante es que el retiro estadounidense significa no solamente el retiro de Afganistán, sino el retiro hegemónico del mundo global, por así decirlo, ¿no?
Hablemos un poco de eso, profesor, porque usted mencionaba el caso de, a propósito de eso último que mencionaba, el caso de la situación que se dio en Irak. También podríamos mencionar en ese ejemplo Libia, que también fue un país que fue intervenido por Estados Unidos y posteriormente dejado a su suerte con las consecuencias que vemos actualmente. ¿A qué se atribuye finalmente esta pérdida de influencia por parte de Estados Unidos en el concierto global? Se dice que el gobierno pasado, Donald Trump, pudo haber tenido bastante que ver en aquello, este aislamiento que, por así decirlo, impulsó esa presidencia. ¿Cómo lo ve usted? No, yo diría, bueno, yo diría dos o tres cosas, ¿no? Yo diría que la pérdida de hegemonía norteamericana se viene fraguando hace mucho tiempo, hace alrededor de 30 o 20 años, y me parece que la empresa que llevó a cabo Bush Jr., ¿ya? Justamente en el momento del atentado a las Torres Gemelas y posteriormente la intervención en Afganistán y en Irak, muestra la hipertrofia del imperialismo norteamericano. Pero cuando hay una hipertrofia, ese también es síntoma de que hay una debilidad inmanente, una debilidad interna que no logra ser asumida y que de alguna manera se expresa de manera maníaca, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que el intento de intervenir, ¿no? Cualquier zona del mundo que afecte eventualmente la seguridad nacional, porque recuerden ustedes que el problema para Estados Unidos, tal como lo planteó Biden hace unos días atrás a propósito de Afganistán, ¿no? El problema que nos concernía a nosotros no era la democracia y todas esas cosas, toda esa parafernalia, lo que nos concernía era el terrorismo, ¿no? Es decir, el problema de seguridad nacional, pero aquí hay un problema grave que tiene Estados Unidos, y es que justamente, no solamente en su constitución, Estados Unidos no tiene marcados los límites fronterizos de su país. Y eso hace que el concepto de seguridad nacional sea tremendamente flexible porque establece una indistinción entre el interior y el exterior. Es decir, digamos, puede haber un atentado, qué sé yo, en Kabul, en Ankara, ¿no? O eventualmente. Y eso constituye inmediatamente un atentado a la seguridad nacional norteamericana. Entonces, el concepto de seguridad nacional estadounidense es un concepto imperial, ¿no? Que tiene este problema de indistinguir el interior del exterior y que de alguna manera la empresa de George Bush, hijo, junior, ¿cierto?, llevó a su hipertrofia. Entonces, el punto es que eso no se logró sostener ni políticamente, ¿ya? Porque ha habido permanentemente un rechazo por parte de la sociedad civil norteamericana o por un sector de la sociedad civil norteamericana al envío de tropas durante estos 20 años, por un lado. Tampoco económicamente se ha logrado sostener. O sea, la crisis subprime del 2008 impacta muy decisivamente en todo esto y entonces, bueno, ¿cómo se financia la mantención de tropas, tanto en Irak como en Afganistán? Y no solamente ahí, sino que el conjunto de bases militares que tiene Estados Unidos alrededor del mundo, ¿no? O sea, hay una cuestión económica importante, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría que todo esto va de la mano con el la progresiva alza, ¿no?, de China como un actor económico y político bastante decisivo, y al mismo tiempo con la recuperación, ¿ya?, de Rusia como actor geopolítico después de la caída del muro de Berlín. O sea, Rusia después de la caída del muro de Berlín se somete completamente, ¿no?, a los dictámenes de Washington, pero después de Yeltsin, cuando llega Putin, ¿no?, comienza a recuperar el terreno geopolítico que había perdido precisamente. Y eso te articula conjuntamente con el lanzamiento chino en el campo de la economía real. O sea, toda la economía mundial hoy día está pasando por China, digamos, más allá que la divisa siga siendo el dólar, ¿no? De alguna manera, todos esos elementos comienzan a configurar lo que Obama, de manera muy astuta y certera, al menos en la primera administración, denominó el multilateralismo. Y es en ese minuto donde Estados Unidos, a través del Pentágono, ¿cierto?, cambia su estrategia de ser el actor unilateral que Bush Jr. llevó a su hipertrofia con la invasión a Afganistán y a Irak, ¿cierto? Cambia a una estrategia multilateral donde la intención por parte de Obama, que después mantuvo Donald Trump,
porque no tiene otra alternativa a Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿cierto? Es decir, no tiene la alternativa de convertirse en el actor unilateral que era a principios de los años 90, ¿no? Es decir, la tesis es el cambio de la potencia unilateral a la potencia multilateral es el cambio que se está viendo en términos estratégicos desde la administración Obama hasta la fecha, y eso implica que Estados Unidos se inserta en las empresas de intervención, pero de manera indirecta, ¿no? Es decir, a través de las mediaciones de actores nacionales, locales o regionales, particularmente. El caso que tú mencionabas, que es el caso libio, por ejemplo, efectivamente Washington estaba de acuerdo, ¿cierto?, con la intervención en Libia, pero para Washington no era relevante porque, entre otras cosas, Libia no es una fuente petrolera para Washington de manera directa. Sí lo era totalmente directa para los países europeos, particularmente para España y Francia, y fueron los franceses, con la autorización norteamericana en ese minuto, ¿no?, que respaldaron a la llamada oposición libia, que terminó derrocando a Gaddafi, ofreciéndole apoyo militar y financiero. ¿Y cuál era esa oposición libia que apoyaron los franceses durante el gobierno de Sarkozy? Bueno, la oposición libia que apoyaron los franceses durante el gobierno de Sarkozy fueron nada más ni nada menos que Al-Qaeda, el Estado Islámico y todos los movimientos islamistas que se le asemejan, ¿no? Entonces, digamos, ahora que Libia esté convertido en un completo desastre, también es una especie de aplicación del método iraquí norteamericano en Irak o en Afganistán, ahora por los países europeos, ¿no? Pero lo que me interesaría remarcar ahí es que Estados Unidos ha cambiado la estrategia. Ya sabe Estados Unidos que no puede convertirse en la potencia unilateral, ¿no?, que sigue siendo la potencia militar por antonomasia, pero no puede ejercer ese rol tal como lo ejercía en 1990. ¿Mm? Profesor, usted mencionaba al comienzo de esta entrevista respecto de esta situación de crisis permanente que hay en Afganistán, que se arrastra desde la invasión soviética y a comienzos de los años 80 y que ha perdurado hasta el día de hoy. Y en ese sentido, se puede entender también la reacción que ha tenido cierta parte de la población de Afganistán respecto de la avanzada talibán, en el sentido de que efectivamente ante una situación de crisis tan prolongada, lo que espera la población es orden y a veces ese orden a cualquier precio. Y en ese sentido, como mencionaba usted también, el relato más exitoso hasta ahora ha sido el talibán, en el sentido de poder aunar a diferentes facciones o puntos de vista que existen en Afganistán para un solo proyecto. Durante estos días se ha escuchado de parte de diversos líderes mundiales el hecho de que estos talibanes de hoy en día no son los mismos de mediados de los años 90. Lo dijo Vladimir Putin, lo acaba de decir también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué quiere decir eso? Porque efectivamente también se ha hablado mucho respecto de que estos talibanes habrían asegurado, previo a esta avanzada, una serie de reuniones con China, con Rusia, con Turquía, para efectivamente tener un poco más de estabilidad en este nuevo proceso. ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, yo creo que es un proceso, bueno, que a nadie nos gusta que los talibanes hayan triunfado, pero digamos, en términos geopolíticos es lo que hay, ¿no? Y de alguna manera nos guste o no nos guste, se está convirtiendo aparentemente, hasta donde vemos, hasta estos días, digamos, en una especie de gobierno con una cierta legitimidad, ¿no? Con lo cual eso va a implicar, ¿cierto?, un reconocimiento internacional, y ha implicado ya un reconocimiento internacional, como tú bien dices, por un lado por parte de Rusia, por parte de China, etcétera. Hay que recordar que, o sea, yo diría que lo que se juega, antes de recordar una cosa, ¿no?, que me parece importante, pero lo que se juega los talibanes, ya que evidentemente muchos son las mismas personas que estuvieron el año 2001, del 96 al 91, al 2001, perdón, pero sin embargo el ciclo político es completamente otro, ¿ya? Y yo creo que esta sería la cuestión geopolíticamente relevante, es decir, que desde el punto de vista de los talibanes, ¿ya?, se trata de inaugurar un nuevo ciclo político en donde los talibanes dejen de constituirse en la fuerza partisana, digamos,
que articula, digamos, atentados terroristas en distintas partes del mundo, y se conviertan en una fuerza orientada a la gobernabilidad. Y yo diría que los primeros actos que hacen los talibanes cuando ingresan al Palacio Presidencial es toda una performance que hacen los talibanes. Si tú te fijas, los trajes estaban completamente limpios, ¿no? Las barbas estaban muy bien rasuradas, los fusiles estaban muy acicalados, digamos, ¿no? Es decir, era toda una puesta en escena para instalar la imagen que contrarresta con la imagen de los 20 años de ocupación norteamericana. La idea es mostrar que el gobierno talibán es un gobierno limpio versus el gobierno corrupto de Ghani, que efectivamente era totalmente corrupto, ¿ya? La idea es mostrar un gobierno estable, a diferencia del gobierno atravesado por la ocupación norteamericana durante el mandato de Karzai por un lado y de Ghani por otro lado. Es decir, es una puesta en escena en que los talibanes están construyendo lo que llamaríamos hegemonía, ¿ya? Y para construir hegemonía tú necesitas, evidentemente, una articulación amplia, ¿no? Si es necesario respetar que las mujeres vayan a la universidad, bueno, se respetará que las mujeres vayan a la universidad, que las mujeres vayan, digamos, a las escuelas, etcétera, ¿no? Como un gobierno que aparentemente, digamos, tiene visos de ser más amplio que lo que fue justamente entre el año 96 y el año 2001, básicamente por dos elementos. Uno, porque aparecen como una fuerza que derrotaron a la ocupación norteamericana, uno, tal como en otro momento derrotaron a la ocupación soviética. Ese es el relato que ellos han armado, no quiere decir que eso sea así, sino que esa es la narrativa, ¿no? Y segundo, porque efectivamente Estados Unidos tiene pocas chances de intervenir, a no ser, y esta sería la cuestión y la hipótesis que habría que comenzar, me parece, a elucubrar, ¿no? A no ser que Estados Unidos y particularmente la OTAN en su conjunto decían intervenir indirectamente en Afganistán para hacer imposible el gobierno talibán, ¿no? Por ejemplo, promocionando a ISIS, ¿ya? Uno podría decir, pero ¿cómo ISIS es enemigo de Estados Unidos? No fue ISIS enemigo de Estados Unidos durante la guerra civil siria, ¿no? Al contrario, Estados Unidos, ¿no?, indirectamente a través de Arabia Saudita financió al Estado Islámico. Entonces, uno podría lucurar esa hipótesis para más adelante, es decir, que Estados Unidos salga, pero de alguna manera el premio de consuelo sea la ingobernabilidad de Afganistán y por lo tanto la imposibilidad de que los talibanes articulen efectivamente un gobierno, ¿no? Ujú. Bueno, sin duda alguna, profesor, es un escenario todavía muy, muy volátil, muy líquido el que estamos viendo en Afganistán. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queríamos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y, por supuesto, vamos a estar requiriendo su ayuda más adelante una vez que veamos el desarrollo de los acontecimientos. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, que estén bien ustedes también. Chao, chao.